Buenos días. Aquí os traigo el esquema de la descripción, que es el contenido que hemos estado explicando en clase el último día, y os he querido preparar un pequeño vídeo explicativo pues para que no se os olviden los conceptos básicos, ¿no?, en torno a esta modalidad del texto. En primer lugar, tenemos que tener claro cuál es el concepto de descripción, ¿no? Una descripción es la explicación con palabras de cómo es una persona, un lugar o una cosa. Ese sería el concepto expresado de la forma más simple. El estudio de la descripción lo podemos hacer, vamos a desplegar esto que tenemos aquí. El estudio de la descripción lo podemos hacer en función de tres aspectos, ¿no?, de tres elementos, ¿no?, en torno a los cuales se agrupan los contenidos. Lo primero que tenemos que conocer son los tipos de descripciones que hay, ¿vale? En segundo lugar, qué fases deben seguirse para realizar una descripción, y en tercer lugar, de qué recursos lingüísticos nos debemos valer a la hora de componer nuestra propia descripción. Vamos a empezar con los tipos de descripciones. Voy a enfocar este concepto. Bien, vamos a empezar con los tipos de descripciones. Descripciones hay de muchos tipos, ¿no? Podemos clasificarlas según diferentes criterios. De la manera más simple es clasificarlas según dos criterios, ¿no? Por un lado, pues por el objeto descrito, por lo que se describe, y en segundo lugar, por la intención con la que se describe. Si nos centramos por lo descrito, nos daremos cuenta enseguida de que, tal y como hemos definido la descripción antes, nosotros podemos describir personas, sería este primer concepto, podemos describir objetos, cosas, o bien podemos describir lugares. Vamos a empezar por el final. La descripción de lugares recibe el nombre de topografía, ¿no?, que es una palabra formada por un prefijo que viene del griego topo, topos, que significa lugar, y grafía, escribir. La descripción de objetos recibe el nombre de pragmatografía, también del griego pragmatos, que significaba cosa, objeto, y grafía, escribir. La descripción de persona, en cambio, es algo más compleja, ¿no? Es algo más compleja porque hay diferentes posibilidades a la hora de describir personas, ¿no? La primera de ellas es que nosotros queramos describir exclusivamente los aspectos físicos, la apariencia física de una persona o de un personaje, en el caso de que estemos haciendo una descripción literaria. Eso se llama prosopografía, recibe el nombre de prosopografía. Por el contrario, si lo que queremos es fijar los rasgos de personalidad, de carácter, ¿no?, a eso le llamamos etopeya, ¿no? Y en tercer lugar, la descripción más completa de persona, que sería combinar los aspectos físicos con los aspectos de personalidad. Bueno, pues eso recibe el nombre de retrato. Por tanto, tres tipos de descripciones de persona: la descripción de lo físico, que es la prosopografía; la descripción de la personalidad exclusivamente, que es la etopeya; y la descripción combinada de físico y personalidad, que es el retrato. Esta sería la clasificación por lo descrito. Ahora bien, ¿con qué intención vamos a minimizar esto? ¿Con qué intención podemos describir? Describamos personas, objetos o lugares, nosotros podemos tener dos intenciones. Podemos tener una intención objetiva, es decir, exponer las características reales de lo que se ha descrito, sin aportar nada a nuestra propia cosecha, o bien podemos querer hacer una descripción subjetiva, es decir, una descripción en la que, junto con las características de lo descrito, se añaden nuestras propias opiniones o las emociones que nos provocan, etc. La descripción objetiva es la más habitual en los textos de tipo técnico. Yo que sé, pues, si compramos un televisor, el manual de instrucciones del televisor comenzará siempre con unas páginas donde se describe objetivamente los elementos que forman ese televisor, ¿no? La pantalla, los mandos, el mando a distancia, las entradas de dispositivos externos, etcétera, ¿no? En cambio, la descripción subjetiva es la más habitual en los textos literarios, ¿no?, o en los textos que se componen con intención literaria, o en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Recordad o pensad en esos anuncios publicitarios, ¿no?, que nos presentan un objeto, y nos lo embellecen pues con la iluminación, con el brillo que tiene, etcétera. Bueno, pues ahí están dándonos una descripción subjetiva, ¿no?, del objeto.
Yo aquí siempre pongo el ejemplo de las hamburguesas del McDonald's, ¿no? Uno ve una foto en el menú de McDonald's de la Big Mac y te dan ganas de comértela, ¿no? Y después está la verdadera Big Mac, ¿no? La verdadera Big Mac no se parece en nada, ¿no?, a ese objeto idealizado, a esa descripción idealizada que es la que nos muestra la foto. Estos serían los tipos de descripciones, que es el primer aspecto, ¿no?, el primer grupo de contenidos que debemos tener en cuenta a la hora de conocer qué es la descripción. Volvemos a lo anterior y nos vamos a la segunda dimensión, ¿no? Si tenemos que componer una descripción, ¿qué fases tenemos que seguir? Enfocamos también para no distraernos. Son 4 las fases. Evidentemente, para describir lo primero que tenemos que hacer es observar con detalle el objeto, el lugar o la persona a la que vamos a describir. Después debemos seleccionar qué rasgos de ese objeto, de esa persona o de ese lugar vamos a incluir en nuestra selección, en nuestra descripción. Probablemente no nos interese todo, querremos destacar unos aspectos sobre otros. La tercera fase es establecer un orden lógico. Si yo estoy describiendo una persona, no puedo describir su nariz, después sus manos, después el ombligo y terminar con los ojos. Eso sería una descripción bastante caótica. Debo seguir un orden. La descripción de persona, la descripción física, pues de arriba a abajo habitualmente, ¿no? O en la descripción de lugares, ¿no?, pues debemos seguir un criterio, describir de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por ejemplo, el paisaje, ¿vale? Y en último lugar, debemos reponernos ya a redactar, de manera que la redacción, el poner a escribir con palabra, a transformar en palabra nuestra descripción, es solamente la cuarta fase de un proceso que se ha iniciado con la observación, que ha continuado con la selección de aquello que nos interesa describir del objeto, del lugar o de la persona, y que va a seguir el orden que hemos establecido de manera esquemática, pues qué elementos vamos a ir describiendo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Después de todo eso es el momento de ponerse a describir, a redactar. A la hora de redactar nos podemos valer, volvemos atrás, nos podemos valer de una serie de recursos lingüísticos. Vamos a enfocar. De una serie de recursos lingüísticos que son habituales en la descripción. La descripción se vale, bueno, pues casi como cualquier texto, de verbos, de sustantivos, de adjetivos y de adverbios. ¿Cómo es el uso de los verbos en un texto descriptivo? Bueno, los verbos se utilizan fundamentalmente en una descripción en presente o en pasado. Rara vez vamos a encontrarnos una descripción con verbos en futuro. Los sustantivos son fundamentales en la descripción porque los utilizamos para nombrar a las personas, los objetos o lugares, ¿no? Si no tenemos sustantivos, la persona que lea nuestra descripción no sabrá qué estamos describiendo. Los adjetivos son también una categoría esencial porque sirven para indicar las cualidades de esas personas, objetos o lugares que hemos indicado antes. Y por último lugar, los adverbios, que sirven para situar en un lugar o en un tiempo, de nuevo, las personas, los objetos o lugares, o que sirven para cuantificar, para indicar el grado en el que las cualidades se han dicho de esas personas, objetos o lugares. Por tanto, estos 4 recursos lingüísticos son los fundamentales a la hora de describir. Junto con ellos se utilizan otros de tipo literario, ¿no? Por ejemplo, la comparación, no los he incluido en el esquema, ya hablaremos de estos recursos cuando lleguemos al tema de las figuras literarias. La comparación o la metáfora o la hipérbole, es decir, hay una serie de recursos literarios que son muy utilizados también en el texto descriptivo. No solo en el texto descriptivo literario, sino en esas descripciones que nosotros utilizamos habitualmente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Oye, pues he estado paseando por la calle y he visto un vestido que me ha gustado mucho y cuando llego a casa le quiero comentar a mi hermana o a mi hermano o a mi amigo o a mi pareja cómo es ese vestido o ese traje que he visto y hago una descripción. En esa descripción pues es posible que utilice alguna comparación o que exagere en lo que es la hipérbole o cualquier otro recurso de tipo literario. Bueno, y hasta aquí la explicación del esquema de la descripción.
que lo vamos a poner ahora completo para que lo veáis cómo queda. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que quepa en la pantalla. Este sería el esquema completo de la descripción. Os lo voy a dejar en un archivo aparte por si queréis imprimirlo, si queréis hacer anotaciones sobre él, etcétera. Bueno, quedo abierto a vuestras dudas y hasta otro día.